sentarse, hermanos. Entender algunas cosas de lo que es Jesús es importante porque, no algunas cosas, sino todo lo que es Jesús es importante. Porque si no vamos a conocer a Jesús humanamente, y conociendo a Jesús humanamente no hay un provecho. ¿Cuánta gente en la tierra conoce a Jesús humanamente? Es decir, que históricamente pueden saber que hubo un Jesús que vino a la tierra, aún un Jesús que crucificaron los romanos. Y pueden conocer muchas cosas, sin embargo, creo que lo que Dios quiere es que nosotros lo conozcamos íntimamente, internamente. Y lo primero, decirte que Jesús no fue solo un hombre o no fue cualquier hombre. Eso debemos de saberlo completamente, porque aquellos que piensan que Jesús solamente fue un hombre o fue como cualquier hombre, no pueden desprender de él virtud. Se necesita tener revelación en el corazón, así como Pedro tuvo revelación cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tener revelación de manera que nosotros podamos reconocerle y acercarnos a él de esa manera. En el Evangelio de Juan, vaya conmigo al Evangelio de Juan, porque este versículo que leímos decía que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Mire lo que está diciendo. Quiere decir que es un llamado a ver las cosas espiritualmente. Aún dice: aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. ¿Cuánta gente conoció a Cristo según la carne? Quizás usted tiene el deseo tendría la ilusión de que si yo hubiera conocido a Jesús, ¿qué hubieras hecho si hubieras conocido a Jesús? ¿Qué hubieras hecho si lo hubieras visto caminar ahí por la tierra, pasar por tu casa, saludarte, hermano, mirarlo comer? Quizás tú dirías: oh, sería la cosa más grande del mundo para mi vida. ¡Qué bueno! Pero fíjate que muchos lo vieron y para ellos no fue la cosa más grande del mundo. Para ellos fue solamente un hombre, alguien que iba caminando ahí. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, dice que al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, hablando de Juan el Bautista. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que debo de saber, obviamente, es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que tiene destruido al mundo? El pecado. ¿Qué es lo que tiene destruido al hombre? El pecado. Y lo que yo debo de saber, primeramente, como Juan, que ya no lo miró según la carne, porque recuerde que Jesús y Juan eran familiares. Elizabeth y María eran familia. Y ellos seguramente que se conocieron. Muchas veces se miraron, muchas veces estuvieron quizás en alguna reunión familiar, se conocían, quizás jugaron juntos, déjenme pensar, jugaron juntos. Pero hubo un día que Juan el Bautista tuvo que reconocer a Jesús y ya no verlo como lo había conocido todo el tiempo, sino que ahora verlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para quitar el pecado se necesita un tremendo poder, hermano. Se necesita obviamente un escogimiento de Dios, pero se necesita también que esa persona esté ungida y que esa persona haga el trabajo que Dios le manda a hacer. Y nadie puede hacer el trabajo que hizo el Señor Jesús, solamente Él. Pero Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan tuvo que reconocerlo, señalarlo y diciendo: esa es la liberación. Porque si Israel está atado políticamente por los romanos, es por su pecado. Si el hombre está atado por enfermedades, es obviamente por causa del pecado. Y quizás alguien diga: pero yo no he pecado para estar enfermo como para estar enfermo. La Biblia dice que todos han pecado. Pero la razón que entró en la enfermedad fue por el pecado de Adán, el cual está en todos los seres humanos, excepto aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Pero el pecado es un poder que destruye. Y señalar a alguien que puede quitar el pecado, que puede restaurar las vidas, que puede, hermano, hacernos como, vamos a decir, como al principio, como que nada ha pasado. Eso aplica a tantas cosas. Si pudieras volver a nacer, mire, mi hijo me hizo una pregunta, para mí fue tremenda la semana pasada. Uno de mis hijos me hizo una pregunta. Para mí fue tremendo porque no supe contestarla, me dio vergüenza. No tuve con qué contestar.
Me dijo, ¿qué te arrepientes en la vida de haber hecho? Me dijo. Si tuvieras la oportunidad de hacer otra vez las cosas, ¿qué harías diferente? Me agarró en frío, hermano. Le dije, bueno, es que, hijo, necesitaría cambiar la cultura en que crecí. Para decir no hice eso, necesitaría pensar en que, bueno, hubiera nacido en otro país, en otra familia, en tantas cosas diferentes. Y no le pude decir una sola cosa que yo le dijera, me arrepiento de eso no lo volvería a hacer. No porque no haya cosas, sino porque me agarró en frío y hay tantas cosas en la vida y uno vivió tanta destrucción en el mundo que uno no sabe ni por dónde empezar siquiera, ni qué hacer. Pero volver a empezar sería maravilloso, volver a nacer. Alguien dijo que es como cuando a alguien se le muere el marido y se vuelve a casar. Tiene la oportunidad de enmendar y no volver a hacer todo lo malo que hizo. Decir, es que con mi primer marido me fue así, hice esto y esto y esto. Pero se murió, gracias a Dios, se murió. Pero es un nuevo comenzar. Es un nuevo comienzo. Es tener la oportunidad y la gente regularmente no tiene segundas oportunidades. Es decir, que arregla lo que está mal. Dicen que le preguntaron a un matrimonio que ya estaba avanzado en edad y estaban celebrando, creo que sus 50 años de matrimonio. Y les preguntaron, ¿cuál es el secreto lo escuché por ahí, usted ya lo debe de haber escuchado. ¿Cuál es el secreto de un matrimonio largo? Dijo. ¿Cuál es la razón cuál es el secreto para perdurar en el matrimonio? Y aquella pareja contestó, dijo, es que en nuestros tiempos, en nuestros tiempos, cuando algo se descomponía no lo tirábamos, lo arreglábamos, decía. Y ese es el secreto de durar. Ahora, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí. Pero muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de volver a empezar, sino que hay que arreglar. Diga conmigo, hay que arreglar. Hay que arreglar. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista tuvo que mirar al Señor Jesús de diferente manera. Yo no sé cómo era Juan el Bautista, posiblemente, no sé, me lo imagino un hombre grande, fornido, musculoso, hacía pesas yo creo, con una cara así de pocos amigos, hermano, así no le puedes decir cualquier cosa porque con la mirada te fulmina. Se imagina un hombre de casi de 2 metros, hermano, con músculos, hermano, y con un cuerpazo, y el Señor Jesús yo no sé cómo era. Tal vez 40 días de ayuno lo dejaron flaquito posiblemente. Flaquito y un poco débil físicamente. Pero tener ese hombre quizás fuerte y grande, reconocer a aquel que está flaco y débil quizás y decir, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. Es decir que no miro su físico, no miro su grandeza humana, sino que estoy reconociendo quién es Él. Lo que Él es de Dios y lo que Él tiene de Dios. Por eso conocer al Señor Jesús, pero no humanamente. Mire, el día miércoles tuvimos la visita de unos americanos acá. Y a la hora de la ofrenda se persinaron, ¿no? Se persinó bien persinado, hermano. Y nos hace gracia. Y fíjese que yo ni miré, sino que alguien miró el video y me mandó el clip. Me lo envió y me dijo, en tu iglesia se persinan para ofrendar. Y lo puse a mirar, de veras, yo no miré que pasó a ofrendar y se persinó bien persinado. Y amén, pero hay gente que tiene a Jesús como un retrato. Tienen un retrato ahí en la sala, en el comedor, una cruz y dicen, es que estamos delante del Señor, o lo miran como algo sagrado. Pero ese retrato no tiene nada de sagrado. Porque la vida cuando está enfrente de ese retrato puede mostrar obediencia o reverencia, pero cuando se va de ese retrato se olvida de lo que era, se olvida de esa devoción a Dios que se le tiene que tener. Y entonces la gente puede tener un concepto en su mente humano del Señor Jesús, meramente humano. Pero Juan el Bautista tuvo que recibir una revelación en su corazón y decir, ese es el Cordero de Dios.
Él es el que tiene el tremendo poder de quitar el pecado del mundo. Dice el versículo 30 que dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Miren lo que dice Juan el Bautista: yo no le conocía, pero no le conocía como el Mesías. Obviamente sí le conocía físicamente, fraternalmente, pero no le conocía como el Mesías. Dice: pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Entonces, algo más que reconoció Juan el Bautista es que Jesús es desde el principio. Diga conmigo: Jesús es desde el principio. Porque la gente lo miraba y decía: bueno, tiene 30 años, tiene 33 años, le calculaban la edad. Y aún cuando él dijo, Abraham vio mi día, le dijeron: aún no tienes 50 años y dices que Abraham miró tu día. Dijo: no, antes de Abraham yo soy. Los judíos querían apedrearlo por eso. Pero mirar al Señor Jesús, hermano, no como alguien, voy a decir no como alguien joven. Y esto aplica literalmente a aquellas iglesias que tienen un pastor joven, hermano. Mire, cuando llegó mi pastor acá, mi pastor cumplió 49 años este mes de junio, cumplió 49 años. Pero yo tengo ¿qué? 40 y... ¿Alguien ayúdeme? ¿Cuántos tengo yo? No quiero decir mi edad. Soy del 73, hermano, tengo 47 años. Tengo 47 años, él tiene 49 años. Y 48 creo, ni me acuerdo. La cosa es de que él llegó joven acá, él llegó a sus 24 años, 25 años máximo, no pasaba de 25 años de edad. La pastora tendría, ¿qué sería? 22, 20. Y cuando se mira a una persona, mire, pensemos en alguien de 24. Tim tiene 27, ¿te hijo tienes? 28 tiene mi hijo. Perdón, hermano, mi esposa me regaña siempre. Cuando iba a la escuela yo decía: mi hijo va en tercero, y dice: va en cuarto, no va en tercero. Siempre, eso era siempre. Siempre. Y ya los varones dijeron: no estoy solo, no soy el único. Pero piensa en alguien de 25 años, 24, 25 años. Si mi hijo Tim tiene 28, ¿se imagina? Y la pastora tenía 22 o 20 años, la pastora. Pero mirarlos como los siervos de Dios. Mirarlos como los que Dios envió para bendecirnos. Eso es que los ojos se abran. Y obviamente hubo ovejas como mi mamá. Mi mamá ya estuvo de oveja. Y ahí estábamos los dos. Y mi mamá ya con sus 20 años en el evangelio, cerca de 20 años en el evangelio. Y llegar con un pastor que no pasa los 25 años. Y con una pastora que no pasa los 22, 21 quizás. Bueno, tenían un niño de 9 meses cuando llegaron acá. Su primer niño. Pero Juan el Bautista tuvo que mirar en el Señor Jesús. Él es antes que yo. Él es primero que yo. Y el Señor Jesús realmente no tenía 30 años. No tenía 33 años. Sino que era alguien que había venido de Dios y que tenía todo el conocimiento desde el principio. Porque el hombre no se mide por la edad que tiene en la tierra. El hombre no se mide ni por el conocimiento académico que pueda tener en la tierra, sino qué dice Dios de él y para qué lo llamó y por qué lo puso. Lo puso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista tuvo que reconocer eso. Recuerde que Juan el Bautista era mayor que el Señor Jesús. Nació primero que el Señor Jesús. Pero sin embargo dice ese versículo 30, dice: porque Él era primero que yo, Él es antes de mí. Versículo 32. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, como el Mesías, obviamente. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces mire lo que Juan Bautista está reconociendo. Primero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se necesitan ojos espirituales para eso, hermano. Segundo, Él es antes que yo. Él es primero que yo. Él es desde el principio. Y tercero, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo en agua, dice. Para mí no es tan difícil. Yo estoy obedeciendo un mandato de Dios.
Pero yo, dijo Juan el Bautista, yo no puedo bautizarlos a ustedes con el Espíritu Santo, pero viene alguien. Y ese es el que los bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que hay un reconocimiento, hay un velo que se quita de los ojos. Por eso nosotros los cristianos caminamos por revelación. Diga conmigo, por revelación. Por revelación. Porque no miramos las cosas humanamente. Miramos las cosas como Dios quiere que las miremos. Porque Dios está diciendo, mira, yo lo puse. Mira, yo lo envié. Y entonces, hermano, cuando alguien reconoce que Jesús no es cualquier hombre, no es un hombre natural, sino que es alguien que fue enviado por Dios y que trae el poder y que trae la antigüedad, porque Pablo dice que en el liderazgo no se ponga a un neófito o a un recién convertido, no vaya a ser que caiga en la condenación que cayó el diablo. Y entonces el Señor Jesús no es un neófito. El Señor Jesús es alguien que viene desde la antigüedad. Dice Miqueas que sus salidas son desde los tiempos eternos, desde los tiempos remotos. Dice Pablo que la roca que seguía a Israel en el desierto era Cristo Jesús. El Señor Jesús ha tenido salidas, muchas salidas a esta tierra, pero en esta ocasión por medio de María vino como el verbo de Dios. Pero Él trae toda la experiencia y todo el conocimiento. Y Juan el Bautista está reconociendo eso, hermano. Es que por eso cuando alguien reconoce cosas que humanamente no se pueden ver, eso es vida. Porque están mirando, como el Señor Jesús como Simeón cuando mira al niño Jesús en el templo. Y dice, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Sí, pero es un niño. Es un niño de días de nacido. Pero cuando se tiene revelación se mira, no es otro. Y un día se va a manifestar. Por eso nosotros debemos de mirar, hermano, no solamente al pueblo de Dios, sino aún dentro de nuestra casa, a nuestros hijos o a la esposa o al esposo, como Dios lo mira, como Dios dice de él. Y esa debe ser la confesión de nuestra boca. Por ejemplo, la Biblia dice que nuestros hijos son santos. ¿Cuándo dicen amén? Diga conmigo, nuestros hijos son santos. Y no se debe de apartar esa confesión de tu boca. Nunca. No importa lo que mires. Tal vez lo mires en pecado, tal vez lo mires borracho, tal vez lo mires perdido. Pero la Biblia dice que nuestros hijos son santos. Dice Corintios 7. Dice que si la esposa o el marido, uno de los dos es creyente, entonces no se separen porque los hijos serían inmundos, dice. Pero ahora son santos, nuestros hijos son santos. Hay un versículo bíblico para decir, mis hijos son santos. No importa cómo lo mire. Pero eso debe de ser con ojos espirituales. Ahora, además dice Juan el Bautista, versículo 34, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, 4 cosas que miró ahí Juan el Bautista. 1, el Cordero de Dios que quita el pecado. 2, el que fue desde el principio. 3, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y 4, el Hijo de Dios. Decir, este es el Hijo de Dios. Yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Recuerde que Jesús es el amado del Padre. Y al amado del Padre, el Padre nada le niega. El Señor Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes, Señor. ¿Cuántos podríamos decir, yo sé que siempre me oyes, Señor? Yo sé que siempre me oyes. Siempre, Señor, sé que siempre tus ojos están abiertos a mi vida, Señor. Pero tengo que tener ojos abiertos. Tengo que estar consciente de que lo que Dios ha dado, Él no lo quita, y que mis ojos se tienen que abrir, así como los ojos de Juan el Bautista. Entonces, lo primero es que Jesús no fue un hombre como cualquiera. Segundo, debo de saber también que Jesús nació de una mujer virgen. Usted dirá, ya lo sé, pastor. Todo el mundo dice saberlo, hermano. Pero el poder que encierra el saber la concepción del Señor Jesús en la tierra, que el Padre viniera sobre una mujer y que fuera dado a luz sobrenaturalmente. En el capítulo 2, ahí de Juan, dice el versículo 1 que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Fíjese, hermano, que
nadie más podía estar tan seguro que Jesús fue engendrado sobrenaturalmente que María. Porque ella sabía que no había habido ningún hombre en su vida. Un día estaba yo con mi papá y mi papá fue al pueblo donde vivimos, regresó para Acapulco donde estábamos y me empezó a contar que estamos en la rueda de gente ahí. Me a contar, dice, no, vive una maestra, mi mamá casi siempre tuvo maestros de la primaria viviendo en la casa, casi siempre los tuvo ahí. Hay una nueva maestra en la casa viviendo ahí. Pero él dijo, está una señorita, es que yo en mi ignorancia, yo tenía 14 años. Dijo, hay una señorita viviendo ahí que da clases en la primaria, ahí en la casa ahora. Y yo en mi ignorancia dije, ¿y de veras es señorita? Y mi papá me dijo, dice, pues solamente ella lo sabe, dice. Ella es la única que lo puede saber. Y tenía razón, fíjese. Pero yo en mi ignorancia, en medio de la rueda de gente lo pregunté, fíjese, 14 años. Es como un niño de 14 años. Pero mi papá tenía razón, que ella era la única que podía saber si sí, realmente era señorita. Ahora, cuando hablamos de María, ella era la única que realmente podía estar convencida, que sabía completamente que Jesús era una concepción sobrenatural. Por supuesto, José, un ángel le habló. Pero María, fíjese que eso la llevó a ella a creer en que lo sobrenatural se manifestaría en la vida del Señor Jesús. Ya conmigo, tener fe. Porque a veces no tenemos fe. A veces, como no estamos conscientes, hermano, de la sobrenaturalidad de lo que Dios hace en nuestras vidas, no tenemos fe para lo sobrenatural. Pero en esta ocasión está María ahí en esa boda de Caná de Galilea. Y entonces cuando le dicen se acabó el vino, como ella sabe que Jesús fue engendrado sobrenaturalmente, ella sabe que un ángel le habló y que fue todo lo que hizo el ángel, hablarle solamente. Y que ella de repente resultó encinta. De repente empezó, como le habían dicho que iba a estar embarazada, ella empezó a manifestar que estaba embarazada. Y ella era la única que estaba 100% segura que ese niño era hijo de Dios. Era la única, hermano, porque lo experimentó. Y entonces cuando se acaba el vino en la boda de Caná de Galilea y Jesús no ha hecho ningún milagro, y entonces van con ella y ella va con Jesús y le dice se acabó el vino y les dice mujer, y a ti y a mí ¿qué nos viene esto? Pero ella entonces da una orden y dice hagan todo lo que él diga. ¿Por qué? Porque ella sabe que Jesús fue concebido sobrenaturalmente. Entonces creo que Jesús no es un hombre natural, no es como cualquier hombre, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que es desde el principio, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y también sé que Él vino por obra y poder de Dios a la tierra, hermano. No hay otro en la tierra como Él, nunca ha habido otro como Él en la tierra, nunca. Aún Adán, que la Biblia lo llama hijo de Dios, fue formado del polvo. Y obviamente ese espíritu que vino de Dios fue sobre él. Pero no ha habido otro hombre en la tierra como el Señor Jesús, que viniera de esa manera, que el Padre lo enviara, que fuera esencia directa del Dios Todopoderoso. Y por eso María, hermano, con la fe, diciendo, hagan todo lo que Él diga. Sigan sus instrucciones, porque estoy convencida de que Él tarde o temprano va a manifestar poder. A veces no hemos mirado un milagro en nuestras vidas, quizás por mucho tiempo, pero yo sigo creyendo que soy hijo de Dios. Y yo sigo creyendo que el poder de Dios se va a manifestar en mi vida. Yo sigo creyendo que grandes cosas hará Dios en medio nuestro. Pero eso es si estoy consciente o estoy convencido completamente de que realmente soy hijo de Dios. Por eso qué maravillosa la experiencia de la concepción. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y naces de nuevo. Hay un nuevo nacimiento en tu vida. ¿Sabes que eso no te lo pudo dar la familia? ¿No te lo pudo dar la instrucción académica? ¿No te lo pudo dar la política? Pero un día le abriste tu corazón a Dios y le dijiste, Señor, te entrego mi vida. Y viste y sentiste cómo de Dios vino algo dentro de ti y te transformó. Obviamente, mentalmente eres el mismo, humanamente. Conoces lo mismo que conocías. Tu cuerpo sigue siendo
Igual, chaparrito, grande, gordito, flaquito, como sea. Pero sabes que dentro de ti hay un hijo de Dios. Un hijo de Dios que nació, que se dio a luz. Por eso yo tengo que estar consciente de este poder. En Jesús nació de una virgen, de una mujer virgen, de una mujer que no había tenido relaciones y que fue una obra sobrenatural de Dios en la tierra. Y puedo poner mi confianza completamente. Los hombres pueden fallar en la tierra, pero Jesús nunca podrá fallar. Dios no falla a su palabra. Pero yo debo de conocer esto: Jesús nació de una mujer virgen. Por eso no hay nadie comparado a Él. No hay ningún ministro, hombre, en la tierra que se parezca al Señor Jesús, excepto lo que tenga de Jesús dentro de Él, dentro de su vida. Y que mantengamos eso. Diga conmigo, mantener eso. Mantenerlo, darle vida. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que está dentro de ti, que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo. Busca a Dios. Avívalo. Pero el único en su género realmente es el Señor Jesús, el unigénito. Ni Buda, ni nadie de ellos, hermano. Confucio, nada, todos ellos que nadie, excepto el Señor Jesús. La tercera cosa es que la sangre de Jesús, la tercera cosa que quiero compartir contigo, es que la sangre de Jesús no fue como la sangre de cualquier otro hombre. En Hechos capítulo 22, vaya conmigo a Hechos capítulo 22. Por eso camina con el Señor, entrégale tu vida completamente día con día, confíale todo tu ser, confíale aún tus pecados, Señor. A ti te confieso mis pecados. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres la puerta para nosotros. Hechos capítulo 22 versículo 6 dice: y aconteció que cuando iba de camino, mire lo que cuenta Pablo, estando ya cerca de Damasco como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. El versículo 16 dice, le dicen a Pablo: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado. Y le dicen: lava tus pecados, invocando su nombre. Hermano, Pablo conocía el rito mosaico. Él sabía que para borrar pecados o para limpiar pecados, para el sacrificio de la redención tenía que ser por medio de la sangre. Él sabía que en el templo el sacerdote tenía que traer la víctima, degollar la víctima, tomar la sangre, llevarla al lugar santísimo para remisión de pecados. Él sabía que la sangre es lo único que puede, la sangre de una víctima inocente es lo único que puede lavar los pecados. Y él estaba persiguiendo al Señor Jesús, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, creyendo que podía o que debía cancelar esa doctrina de que había lavamiento de pecados en la sangre de Cristo Jesús. Pero cuando él tiene este encuentro con el Señor Jesús, él se convence de algo muy grande y poderoso: que la sangre de Jesús no es como la de cualquier otro hombre. Porque, amén, en la sangre está la vida, dice la Biblia. Pero la sangre de Jesús delante de Dios es diferente a la de cualquier otro hombre. Nadie más podía derramar la sangre para perdón de los pecados, solamente el Señor Jesús. Y cuando Pablo tuvo que reconocer eso, que se le hizo una revelación en su corazón, le dijeron: levántate, bautízate, invoca tu nombre, pero lava tus pecados. La sangre de Cristo es la única sangre que puede lavar los pecados, hermano. Es la única que nos puede lavar completamente. Cuando yo miro ese versículo de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ahí me da gusto. Pero no solamente dice eso, dice: y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo que provocó que yo pecara muchas veces fue maldad. Y reconozco: Señor, estoy manchado, Señor. Tengo maldad en mi corazón, pero tu palabra dice que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme, pero no solamente para perdonarme, sino para limpiarme, para lavarme de toda maldad. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder para lavar. El día de hoy la gente anda buscando desinfectantes para limpiar, para quitar virus. La gente está tratando, hermano, de encontrar los
productos químicos más fuertes para quitarle la mancha a la ropa. Pero no hay nada que se parezca a la sangre de Cristo Jesús. Eso tiene el poder para limpiarte completamente. Eso tiene el poder para hacerte nuevo, para que puedas experimentar limpieza, es decir, que se te quite la carga de esa mancha de pecado que hay en el corazón. Pero para eso debo de reconocer que la sangre de Cristo no es como cualquier otra sangre. Por eso en Hebreos dice que hay de aquel que pisotee la sangre por la cual fue redimido, por la cual fue perdonado, la sangre del Cordero sin tacha. Porque es una sangre diferente. Pero cuando digo, Señor, yo sé que tu sangre está sobre mi vida, hermano, eso es poderosísimo eso. Eso no hay ningún químico que se parezca a eso. Eso transforma las cosas, transforma mi vida. Por eso debo de reconocer que su sangre lava pecados. Pablo tuvo que reconocer, esta sangre de Cristo Jesús es muchísima mejor que del cordero o del chivo expiatorio que se presenta para el perdón de los pecados. Y él tuvo que hacer un lado eso, que podía perdonarle, remitirle los pecados por un año más, para tomar la sangre que podía remitirle los pecados perpetuamente, por toda la eternidad. Por eso, si has tomado esa sangre para tu vida, te felicito, porque estás perdonado, y no permitas que el diablo te diga otra cosa, porque el diablo te quiere hablar condenación, y él no quiere quitar el dedo del renglón, quiere mantener el dedo en el renglón diciendo que estás en condenación. Pero cuando yo digo, Señor, te doy gracias por lavar mis pecados, yo le doy gracias a Dios por eso, porque como estuviera de sucio, como estuviera de cargado. Hermanos, si hace 20 años estaba cargado de pecados yo, ¿se imagina cómo estaría 20 años después? ¿Cómo estaría mi conciencia? ¿Cómo estaría de perdido? Pero doy gracias a Dios que Él lavó mis pecados, que me transformó completamente, que me dio vida nueva. Le dicen a Pablo, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados invocando su nombre. En Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. Mire, esto es lo que conocía Pablo. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué tengo que hacer yo? Dejar que Él lo haga. Diga conmigo, dejar que Él lo haga. Porque a veces yo quiero estar limpiando mi conciencia, quiero estar yo ahí tallando, tratando de limpiarla. Pero si permito que Él lo haga, Señor, ven, Señor, limpia mi conciencia. Quiero servirte a ti, quiero servirte limpiamente, pero tengo que permitir que Él venga y que Él lo haga. Tengo que tomar una actitud de permitir. Es como cuando vas al doctor. El doctor te dice, tírate ahí. Te tiras ahí. Es que lo práctico, ¿verdad? Cuando tienes un problema de huesos, tírate ahí, en la cama. Suelta el cuerpo, afloja la nuca. Y ahí te tiene. Y tú dejas, te sueltas, hasta los brazos los sueltas. Pero hasta los brazos abajo le hacen así. Cuando te suben a la sillita esa de los masajes. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que alguien haga algo por ti. Cuando hablamos de que el Señor Jesús lave nuestros pecados, igual, también yo me suelto, Señor. Límpiame, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Yo me cansé, me enfadé de estar tratando de limpiarme. Y cuando menos pienso, ya estoy sucio otra vez. Pero cuando digo, Señor, te doy gracias. Por eso, descansa en Dios. Diga conmigo, descansar en Dios. La mayoría de las enfermedades son por estar cansado. Problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas con el carro, problemas con los vecinos, problemas con el perro en la casa, hermano. Enfadado uno, cansado completamente. Y Dios dice, descansa, suéltate, deja todo en mis manos. Y cuando tú descansas, eso yo siempre digo que eso se parece a ser desobligado. Se está quemando la casa, sí, Dios me dará otra. Gracias, Señor, tú me darás otra casa. No te importa.
Es que yo ya aprendí a descansar en Dios. Ya aprendí ya. Porque yo me doy cuenta que la fe es algo que uno dice tenerla, pero en el momento de la dificultad es cuando miramos si de veras la tienes. Pensemos en una madre que tiene una hija que le sale embarazada y se preocupa, ¿qué va a ser de mi hija? Con familia, sin estudiar, no va a sacar ninguna carrera, va a tener este problema, este y este. Ay Dios, ¿qué irá a hacer de mi hija? Es que no tienes fe. Pero dices, mi hija le va a ir bien en la vida. La Biblia me enseña que mis hijos son santos y que Él tiene cuidado de nosotros. Y que no importa lo que yo esté mirando ahorita, yo sé que Dios va a sacar adelante. Por supuesto, no estoy aprobando que esas cosas sucedan en la familia, pero estoy diciendo cuando suceden esas desgracias. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Confío en Dios y sigo feliz y contento? ¿O hasta el pelo se me cae de tanto pensar y de tanto preocuparme y de tanto estar comiéndome las uñas? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Es que no hemos aprendido a confiar en Dios. Cualquier problema que te enfrentes en la vida, cualquier problema, como mire la circunstancia, yo confío en Dios. Yo confío que Él me va a sacar adelante. Pero debo saber que la sangre de Cristo tiene poder y que yo no tengo culpa. Y si no tengo culpa, lo peor que me puede pasar es que me vaya bien en la vida. Eso es lo peor que me puede pasar, que me vaya bien en la vida. Entonces creamos en Dios, en que Él siempre nos sacará adelante. Siempre nos sacará adelante. Dice el versículo 15, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre del pacto, la sangre del nuevo pacto, la sangre del mejor pacto. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Es la sangre del nuevo pacto, es la sangre del pacto, es la sangre del mejor pacto. Es decir, que yo puedo renunciar a cualquier pacto que la tierra me ofrezca. Puedo renunciar a cualquier pacto que la religión me ofrezca. Y puedo ponerme en las manos del Señor y decirle, Señor, gracias por esa sangre, que es la sangre del mejor pacto para mi vida. Un versículo más, 1 Pedro 1:18, dice que fuimos rescatados, comprados de la vana manera de vivir con esa sangre. 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata. El oro y la plata van a perecer. Ahí dice. Ahí dice que van a perecer. Pero fuimos comprados, según el versículo 19, 1 Pedro 1:19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, rescatados, redimidos y comprados con la sangre de Cristo Jesús. Tú no puedes y no debes volver atrás. ¿Por qué? Porque fue muy grande el precio que pagaron por tu vida. Fue muy grande el precio que pagaron por nuestras vidas. Pagaron la sangre de Cristo Jesús. El diablo nos quiere engañar. El diablo, hermano, ofrece comida, hermano, y quiere llamarnos como animalitos que le suena la comida para que lo sigan. Pero nosotros decimos, no, lo que pagaron por mí fue un alto precio. No se le debe nada al diablo, no se le debe nada al mundo. Yo soy completamente de Cristo, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que mi carne diga. Porque mi carne le dan ganas de ir para atrás. Pero digo, no, Él me pagó, Él me compró, Él me redimió, me rescató, como cuando alguien está empeñado en una casa de empeño. Voy a rescatarlo, voy a redimirlo, voy a redimir ese mueble que empeñé. Así el Señor Jesús nos redimió, nos rescató, pagó por nosotros con la sangre, con su propia sangre, para que no fuéramos libres. Y la sangre de Cristo es poderosa, hermano. No existe una moneda de más valor que la sangre de Cristo Jesús.
No existe ni en todos los universos ninguna moneda de más valor que la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ese fue el precio que pagaron por nosotros. Entonces yo termino, vuelva conmigo a 2 Corintios 5. 3 cosas. Jesús no fue solo un hombre o como cualquier hombre. Toma eso, recíbelo, arráigate en eso. Jesús nació de una mujer virgen. Fue un sobrenaturalidad. No hay nadie en toda la historia humana que se parezca a lo del Señor Jesús. Haber nacido de una mujer virgen. Y tercero, que la sangre de Jesús no es como la sangre de cualquier otro hombre. No es como la sangre de cualquier otro hombre. Es la sangre del Hijo de Dios. La sangre pura, la sangre sin mancha y la sangre que tiene gran valor. 2 Corintios, pasa el grupo de alabanza. 2 Corintios 5, 16 dice: de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Cuántos somos nueva criatura en Cristo Jesús? Él lo hizo a nosotros. Él lo hizo en nuestras vidas. Él fue el que nos sanó, nos liberó, nos bendijo. Padre Celestial, te damos la gloria y te damos gracias. Gracias, Señor, porque enviaste a Cristo Jesús. Y nosotros, Señor, hoy declaramos que no conocemos a Cristo como el mundo lo conoce. Que Jesús no es como cualquier otro hombre. Que Jesús nació de una virgen. Y que la sangre de Jesús no es como la de cualquier otro hombre. Reconocemos ese poder, esa gracia, esa luz, esa bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, por darnos vida. Gracias, Señor Jesús, por darnos fortaleza. Gracias, Señor Jesús, por levantarnos. Te bendigo y te doy la gloria. Hoy declaro que mis pecados han sido perdonados. Hoy declaro que mis pecados, ¿quieres declararlo? Hoy declaro que mis pecados han sido perdonados. Hoy declaro que Jesús, el Hijo de Dios, es mi Señor. Gracias, porque sigo al Hijo de Dios que vino sobrenaturalmente a la tierra, ni siquiera engendrado por un hombre, sino engendrado por el mismo Dios Todopoderoso. Oh Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te damos la gloria. Declaramos tu gloria, declaramos tu grandeza. Oh, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Decláralo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Una vez más, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, aquí vivió. Muchos lo vieron y no lo aprovecharon, pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de aprovecharlo. Aunque no lo miramos físicamente hace 2000 años, hoy lo podemos ver con los ojos del Espíritu y creer en Él, entregarle nuestra vida. Aleluya. Dios a su lo exaltó y su nombre engrandeció. Confiese
Señor, damos gracias por venir a morir por nosotros, por venir Dios mismo en forma de hombre, el Verbo encarnado. Oh, Él es el que vino y nos redimió y nos salvó y nos sanó. Oh, gracias, gracias. El Verbo encarnado, dándonos vida, dándonos gozo. Gracias, Señor. Dios mismo vino en forma de hombre. Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor, sí. Oh, sí, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios, más Dios, más Dios, a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios, una última vez. Más Dios, a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sí, Señor. ¿Quieres decirle: tú eres mi Señor? Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Gracias. Te veo con los ojos de mi espíritu. Te veo con los ojos de mi corazón. Señor, te bendigo, te alabo, te glorifico y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno es Dios, amén, hermanos. Bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a despedirnos de las redes sociales. Dios los bendiga. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Recuerden que estamos los domingos 11 de la mañana y los días miércoles a las 7 de la noche. Domingo 11 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Nosotros regresamos, si Dios permite, a los servicios de los viernes por la noche el sábado 25 de julio, si Dios permite. El viernes 24 de julio, si Dios permite, regresamos a los servicios de los viernes a las 7:30 de la noche. Vamos a parar los servicios de los miércoles, seguir teniendo 2 servicios por semana, pero vamos a ver para el día viernes, empezando, si Dios permite, el viernes 24 de julio, prácticamente dentro de un mes. Amén. Es que nos despedimos de las redes sociales. Dios los bendiga. Y amén, hermanos, también estamos despedidos, pero quiero hablar con el grupo de alabanza y también con hermanos que hablé el otro día: Germán, Trine, ¿qué más? Alfredo y Nau. Amén. Y bueno, estamos despedidos, hermanos. Bendiciones. El grupo de alabanza y esos 4 hermanos: Germán, Trine, Alfredo y hermano Nau.